Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración de este domingo 27 de junio en esta congregación Ebenezer. Después de escuchar el preludio, tendremos nuestra invocación de esta tarde y oremos. Pedimos al pastor que nos lleve a Dios en oración por este culto. Amante Dios y eterno Padre, invocamos tu glorioso y santo nombre para pedirte, Señor, que nos honres con tu divina presencia, Señor, porque es a ti, por Dios bendito, a quien adoramos con toda nuestra alma y nuestro corazón. Señor, ven a ocupar un lugar muy especial entre nosotros. La palabra dice, donde están dos o tres en mi nombre congregados, allí estaré en medio de ellos. Padre bendito, te ruego, Señor Jesús, pido con misericordia a tu iglesia de Ebenezer, amante Dios, de que hoy estamos, Señor, separados físicamente, pero unidos, Señor, en lo espiritual. Este grupo de hijos tuyos, Señor, que nos hemos autonombrado Ebenezer. Padre bendito, recibe, Señor, esa humilde adoración, Señor, que vamos a ofrecerte el día de hoy. Por ser día de reposo, Señor, hablar en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y fortalecernos espiritualmente por la meditación de tu palabra. Por Cristo Jesús y como llamado. Amén. Amén. Alabemos con gozo al Señor cantando el himno 529, Amarte solo a ti. Himno 529, Amarte solo a ti. Devocional de esta mañana que se localiza en el pasaje de Juan capítulo 15 de los versículos 1 al 12. Juan capítulo 15 versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará,
y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Que a vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid lo que quisieres y os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este Es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Es momento de expresarle nuestra gratitud a nuestro Señor por medio de la oración, y tenemos dos oraciones. La primera es gratitud porque Dios nos ha protegido a la congregación de la pandemia. Se la vamos a pedir a nuestra hermana Xochitl. Y la segunda oración, si es por el próximo aniversario de la iglesia, le pedimos a nuestro hermano Jorge que nos ayude con esa segunda oración. Amante Dios y buen Padre Celestial, muchas gracias, Padre Santo, te damos, Señor, una vez más en esta hora, Señor, y te agradecemos, Señor, el que nos permitas llevar a cabo, Señor, nuestro culto de adoración. Y en este momento que buscamos, Señor, la comunión contigo a través de la oración, Padre Santo, es para agradecerte, Señor, cómo has estado, Señor, guardando, Señor, a este grupo, Señor, de hijos tuyos que formamos, Señor, Ebenecer, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu grande amor y misericordia para cada uno, Señor, de los miembros, Señor, de Ebenecer, Padre Celestial. Y, Señor, seguimos confiando y esperando, Señor, en que tú, Señor, seguirás siendo nuestro protector, Padre Celestial, durante esta pandemia, Señor, que hemos estado sufriendo, Padre, como país y en todo el mundo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque has tenido grande amor con nosotros, Señor, y te has manifestado, Señor, grandemente, Señor, entre tu pueblo, Señor, y especialmente, Señor, en Ebenecer. Padre Santo, te seguimos agradeciendo, Señor, y te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, a ser cada día más fieles, Señor, a ti, Señor, y a estar, Señor, más cerca de ti. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. Padre nuestro, Señor, tú que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, en esta tarde, en tu santo nombre, para poner tus bonitas manos la petición que tenemos por el próximo aniversario de esta congregación Ebenecer, que se llevará a cabo el próximo 4 de julio, Señor. Sabemos, Señor, que las condiciones actuales, Señor, con respecto a pandemia todavía no son favorables, Señor, y por eso es que tendremos una forma de celebración diferente, Señor, pero estamos gozosos, Señor, de poder tener la oportunidad, Señor, de tener esta acción de gracias ante ti, Señor, puesto que te has manifestado grandiosamente en esta congregación. Te pedimos, Señor, que tú permitas que sea de tu agrado, Señor, que todo lo que se está organizando y planeando, Señor, sea bendecido por ti, Señor, y sea grato ante tus oídos, Señor, y sobre todo que se demuestre, Señor, el gran testimonio, el Señor, y toda la gran fidelidad que hay ante ti, Señor, por las grandes bendiciones que has derramado en esta congregación. Ponemos en tus benditas manos esta petición humildemente, en el nombre de tu Hijo muy amado Jesucristo. Amén. Amén.
Alabemos el nombre de nuestro Dios cantando el himno 520, Oh que amigo nos es Cristo, como una preparación para nuestra oración de intercesión. Himno 520. Llevó nuestro dolor, Él nos mandó que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. No llevamos todo a Dios en oración. Estoy débil y cargado de cuidados y temor. Oh Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, canta solo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esta prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable ser humano, el castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Tenemos la oración de intercesión de esta mañana a cargo de nuestro pastor, el presbítero Clemente Espinosa. Oremos, hermanos. Amante Dios y eterno Padre, volvemos, Señor, hacia ti nuestro rostro, Señor, para pedirte en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por algunas necesidades, Señor, que hay entre tus hijos que son parte de tu iglesia de Benecer, oh Dios bendito. Y la hermana Lodina Alvarado, Señor, en este día hay en su alma y corazón gratitud por las bendiciones, Señor, que sigues derramando en ella, en su esposo, el hermano Lucio, Padre bendito, y por ese motivo, Señor, alaban tu nombre. Pero de manera especial, Señor, te seguiremos pidiendo, Dios Todopoderoso, por la salud de su hijo Lucio, Padre Celestial, para que, Señor, se recupere, oh Dios bendito, de ese pequeño mal que le sobrevino en los últimos días. Señor, escucha el clamor, oh Dios bendito, para que su salud, Señor, venga de los cielos, Señor, como respuesta a nuestras oraciones, para que se recupere el hermano Lucio Salazar Alvarado, al cual, Señor, lo dejamos en tus manos. Te ruego, Señor, por la hermana Magdalena Lobato, Señor, que te pide por Vicente, por Roberto, por Vitorico,
que encuentren su camino en la mano tuya, Padre Celestial, que es, Señor, lo más importante, Señor, porque todos vamos de paso en este mundo hacia el mundo venidero. Y por la familia Lobato García, que también sigas escuchando el ruego y le sigas derramando tus bendiciones, Señor, constantemente. Señor, recibe el clamor del hermano Rogelio Padilla, Señor, el cual este día te da gracias, Señor, porque sigas bendiciendo a su esposa en su salud, Padre bendito, que su tratamiento que están dándole, Señor, en ese hospital, sea, Señor, para bien de su recuperación, de nuestra hermana Perla, Padre bendito, como también sigas bendiciendo, Señor, y eterno Padre celestial, para el proyecto, Señor, de trabajo, para este martes próximo, Señor, que sea dirigido por ti, oh Dios bendito, ricamente, Padre celestial, y bendiga, Señor, a sus hijas, el hermano Rogelio, también por su plan de trabajo, su plan de estudio, Señor bendito, que es, Señor, de mucha importancia, también en su diario vivir, y que siga, Señor, cuidando a tu iglesia Ebenecer del COVID, que, Señor, no nos dañe, oh Dios bendito, esta plaga a tu pueblo Ebenecer. Señor bendito, escucha el clamor de Paola Padilla, Señor, la cual te ruega por la salud de sus padres, bendito Dios, y en especial de su mamá y su tratamiento, Señor, en el hospital de oncología. Señor, en tus manos seguiremos pidiéndote, Señor, por este tratamiento de esta hija tuya y por el trabajo, Señor, de todos los miembros de su familia. También, Señor, es el ruego de nuestra hermana, y porque, Señor, prospere, Señor, el negocio familiar para que puedan pagar, Señor, a los trabajadores y tener una ganancia también para la familia, y por los estudios del IN, que también, Señor, sigan siendo, Señor, adelantados, Padre bendito, y porque, Señor, es el día de hoy, Padre bendito, de igual manera, Señor, el COVID va haciendo, Señor, mucha alza, y que a tu pueblo, Señor, nos sigas cuidando, protegiendo, Señor, de esta plaga, Padre bendito, porque salimos a la calle, Señor, por necesidades, bendito Dios, pero regresemos sanos y salvos, Padre bendito, a todos los miembros de tu iglesia Ebenecer. Recibe el clamor, Padre bendito, de tu hija Gabriela Espinosa, la cual te sigue pidiendo por su salud. Señor, que la mantengas en buen estado, para que, Señor, pronto realice su trabajo, Señor, cuando ya pase, Señor, esta mala etapa. Señor bendito, y por la vida y salud de su mamá, que también la está encomendando en tus manos divinas, oh Dios bendito, y por la salud de Jorge, su hermano, que también, Señor, escuches nuestro ruego y sea contestada la oración, y se mantenga, Señor, recuperándose, Señor, Jorge, de su tratamiento, amante Dios, y por la gratitud y cuidados y bendiciones, Señor, que sigas derramando sobre la familia Espinosa Guerrero. Padre bendito, escucha la petición de Perla Betancourt, tu hija, Señor, que este día te da gracias, Señor, por las bendiciones recibidas, oh Dios bendito, en su diario vivir, y por, Señor, el nuevo inicio de su nuevo tratamiento de Perla Betancourt, la cual la seguiremos encomendando en tus manos divinas, oh Dios bendito, para que antes, Señor, que el medicamento haga efecto en su cuerpo, que el médico divino se encargue también de traerle la recuperación a su hija, y por el trabajo y cuidado de Paola y de Lim, y también por su esposo, bendito Dios, que le sigas bendiciendo ricamente, y porque el negocio, Señor, también, Padre bendito, siga, Señor, hoy en día, Padre bendito, creciendo, Señor, si así es tu santa y divina voluntad. Padre bendito, escucha la petición del hermano Alberto Torres, el cual te pide, Señor, por la vida de Alicia Mendoza, la cual seguiremos encomendando en tus manos divinas, amante Dios,
y por la familia García Torres, que también, Señor, derrames tu bendición ricamente en su diario vivir, Padre bendito, y de igual forma, Señor, por Beto y por Gloria, bendiga, Señor, donde están radicando, les bendiga ricamente sus planes cotidianos, Señor bendito, pero sobre todo la salud física, la moral y la espiritual. Amante Dios, y por los hermanos de la iglesia de Benecer, que también, Señor, nos sigas bendiciendo, trabajos, salud, y sobre todo, Señor, nos sigas protegiendo, Señor, de esta pandemia, bendito Padre. Recibe el clamor de la hermana Eunice García Rojas, Padre bendito. Este día, Señor, te ruega por su nuera María Cecilia, que vuelva a Dallas, Señor, para la vacuna Johnson, que sea Jesucristo en su cuerpo de esta persona, y por la salud que nos le concede, Señor, a tener en la familia, Padre bendito, de nuestra hermana Eunice García Rojas, y que pronto su hijo Billy vea a Ana Paula y a Mateo, y yo también, la hermana Eunice, desea también tener este privilegio de ver a sus seres amados lo más pronto que sea posible, bendito Dios. Padre amoroso, escucha la petición de tu hija, Señor, Reina Coronas, la cual, Señor, te da gracias, Padre bendito, por las bendiciones recibidas en su diario vivir, Señor, y por los cuidados en el viaje que tuvieron, Padre Celestial, que sean, Señor, tus hijos, Señor, bendecidos ricamente, y te pide, Señor, también por la pronta recuperación de la cirugía del corazón de Roberto Moro Medina, Padre Celestial, al cual lo pone en tus manos santas, Padre bendito, y Señor, por el embarazo de su hija Sharon y la salud de su nieto Sebastián Cue, y por la salud de la iglesia de Benecer. Es el clamor que eleva a tu presencia santa, Señor, tu hija Reina Coronas, bendito Dios. Señor, escucha también la petición de tu hija Xochitl Guerrero, Padre bendito, que te da gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que han sido derramadas en la salud, oh Dios bendito, y por el tratamiento de Basti Guerrero, que también, Señor, siga adelante, Señor, llevando, Señor, ese tratamiento médico para su recuperación lo más pronto posible, y por la salud de Jorge, su hijo, que también sigas derramando su bendición ricamente, amante Dios, y Señor, también por el fin del ciclo escolar de Keren y de Joshua, sus nietos, que los está poniendo, Padre bendito, en este día, en tus manos santas y poderosas. Señor, te ruego una vez más, Señor, que el ángel de Jehová siga guardándonos, Señor, a tu iglesia Benecer, de esta, Señor, plaga, Señor bendito, Señor, que no nos contagie nada ni nadie, Señor, porque salimos por necesidad a calle, Señor, por compras de alimentos y cosas, Señor, semejantes, pero, Señor, que tú nos sigas cubriendo bajo tus alas, Señor, de que no nos afecte, Señor, este coronavirus. En tus manos divinas, Señor, estamos poniendo en este día, Señor, nuestra petición. En el nombre glorioso, bendito y santo de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Tenemos nuestra lectura bíblica de esta mañana que se localiza en el pasaje de Romanos 1 de los versículos 8 al 16. Romanos 1 de los versículos 8 al 16. Dice la palabra de Dios: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros,
de que vuestra fe es predicada en todo el mundo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por la voluntad de Dios, próspero viaje para ir a vosotros, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la comunión fe de vuestra y juntamente mía. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Momento de los momentos congregacionales de esta mañana, a cargo de nuestro hermano Jorge Espinosa. Buenas tardes, hermanos. Estos son los momentos congregacionales para este domingo 27 de junio con la congregación Ebenezer. Primeramente, pues les queremos dar la bienvenida a esta actividad de oración que estamos teniendo en este momento, a todos los miembros de la congregación, como a todos nuestros hermanos creyentes en Jesucristo que están acompañándonos de alguna otra iglesia, pues sean todos bienvenidos a este acto. Sabemos que estamos reunidos con característica en común de que adoramos a nuestro Dios y a nuestro Redentor Jesucristo, y esperamos que pues el Señor sea con ustedes, les bendiga y que tengan una excelente semana, apoyándose en esta promesa que tiene nuestro Dios en el Salmo 29:11, que deseamos que esto sea una realidad en sus vidas, que dice: Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Que cada uno de ustedes tenga una excelente semana llena de paz y de muchas bendiciones por parte de nuestro Dios. A todos nuestros hermanos que están en esta sesión de adoración. Dios les bendiga, hermanos. Les queremos recordar las diferentes actividades que tenemos como congregación en nuestras actividades en línea actualmente. Empezamos la escuela dominical a las 10 de la mañana, todos los domingos a las 10 a través de la plataforma Zoom. Tenemos nuestras sesiones de escuela dominical, donde estamos tratando el tema general, grandes oraciones de la Biblia. Hoy estuvimos precisamente aprendiendo cómo es que el Señor Jesucristo manifestó una guía de cómo hacer la oración precisamente, y pues bueno, fue muy instructivo a nivel espiritual. Después de la escuela dominical tenemos nuestro culto de oración, que es justamente esta actividad de ahorita, a las 12:30, donde en la plataforma de Facebook tenemos esta actividad de adoración. No solamente escuchamos el mensaje que está a cargo del pastor, sino también tenemos la oportunidad de escuchar la oración de intercesión, donde cada una de las peticiones que nuestros hermanos envían son expuestas ante nuestro Dios en oración a través de la oración del pastor. Les invitamos a que se conecten a esta página en Facebook y Creí Ebenezer, le den un me gusta o like para que puedan estar recibiendo las notificaciones de las diferentes actividades que tenemos de nuestra congregación. Finalmente, los miércoles también tenemos nuestras sesiones de oración, se llaman Unidos en Oración, todos los miércoles a las 8 de la noche, a través también de la plataforma Zoom,
Invitamos a que se conecten en nuestras actividades, hermanos, pues para que puedan participar de la oración, que es el mejor acto de comunión que tenemos con nuestro Dios, y donde hacemos lo que dice nuestra palabra de nuestro Dios, de orar los unos por los otros. En ese momento se exponen de viva voz las peticiones de cada uno y algún otro hermano toma sus peticiones y las pone en oración a nuestro Dios. Entonces eso es lo que hacemos en estas actividades. Todos aquellos hermanos, miembros de la congregación como creyentes en Jesucristo, que tengan el gusto por la oración, pues los invitamos a participar de esta actividad. Les invitamos para que se unan en esta plataforma todos los miércoles a las 8 de la noche. Para todas estas actividades les invitamos a que, si desean participar en ellas, pues entren a nuestra página web www.icreyebenecer.wordpress.com y se registren su correo electrónico para que nos autoricen a enviarles todos los accesos correspondientes a estas actividades. Les recordamos que nuestras actividades no están restringidas únicamente a los miembros de la congregación Ebenecer, están abiertas para todos los creyentes en Jesucristo que les guste la participación y la adoración a nuestro Dios. Entonces están abiertas para que participen en ellas y sean siempre bienvenidos y participen también. Les queremos recordar que el próximo domingo 4 de julio tenemos nuestro aniversario, del 6º aniversario de la congregación Ebenecer. En nuestro aniversario va a ser una sesión en línea por obvias razones. No vamos a tener nuestro aniversario a nivel presencial, pues atendiendo a pues estos brotes de contagio que se están presentando, pues no queremos poner en riesgo a nadie. Por eso es que nuestra actividad de aniversario será en línea el próximo domingo a través de una sesión en Zoom. Nuestros hermanos de la congregación recibirán precisamente sus accesos a eso, y los más hermanos podrán verlo a través de la misma plataforma de Facebook. Ahí van a poder recibir precisamente nuestro culto de aniversario. En este culto de aniversario habrá oportunidad de dar los testimonios de gratitud en vivo de cada uno de nuestros hermanos, para que los invitemos entonces a que sin falta se conecten este domingo a esta sesión y puedan dar su testimonio de gratitud a nuestro Dios por un año más que conceda esta congregación de trabajo a nivel ministerial. Nos esperamos entonces el próximo domingo a las 12:30 en la sesión de Zoom para nuestro 6º aniversario de la congregación Ebenecer. Finalmente, hermanos, pues les recordamos que seguimos todavía en esta condición de semáforo amarillo. Les invitamos a sigamos atentos a las autoridades a las indicaciones de nuestras autoridades de salud, y les seguimos recordando que es importante seguir usando el cubrebocas cuando estemos en la calle de forma obligatoria. Si se pueden complementar con una mascarilla, pues sería también ideal, y constantemente estarse lavando las manos y estar usando el gel en alcohol al 70%. Recuerden que aunque ya esté vacunado, hermano, recuerde que la vacuna no lo exime o no le evita el contagio, sí le ayuda a que no cause más estragos, pero les invitamos entonces a que seamos prudentes y obedientes y que sigamos cuidándonos con la protección necesaria para evitar contagiarnos. Entonces esa es la invitación, hermanos, a que sigamos atentos a esto. Y bueno, pues hermanos, estas son todas nuestras momentos congregacionales para este domingo, para toda la congregación. Esperamos que tengan una excelente semana y que Dios les bendiga, hermanos. Momento de escuchar el mensaje de esta tarde que se destacaron su pastor, el presbítero Clemente Espinosa. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, esto. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Amén. En esta ocasión que vamos a meditar en estas palabras, realmente que hemos leído, porque tiene un mensaje muy poderoso, porque el que lo escribió vivió una experiencia gloriosa, esta persona, hermanos. Bien, él lo escribió por su propia experiencia, Pablo, porque él era un perseguidor. Él realmente, su denominación o su movimiento religioso era para él lo más sagrado, y creía que él estaba en el camino verdadero en este mundo, y que nadie se atrevía a hablarle a él del Evangelio. Es más, él persiguió a mucha gente la encarceló y a muchos mató con sus compañeros. Cuando él entonces, estamos viendo en la Biblia, en Hechos capítulo 9, iba enfurecido en contra de los cristianos, escucha una voz prepotente que le habla con una forma tan sagrada, dice la palabra de Dios, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo él: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que de Jesús es el Evangelio, sí. Fue Cristo el que empezó a anunciar, a proclamar ese Evangelio, según presenta esta porción de la palabra de Dios. Bien, entonces encontramos realmente, ¿verdad?, que eso fue lo que a él realmente le hizo que hubiera un cambio, pero poderoso, en su vida. Dejar su tradición antigua y abrazar esta que había escuchado del Señor nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, en ese aspecto. Bien, hermanos, entonces la pregunta es: ¿quién evangelizó a Pablo? Pues fue Cristo directamente. Nadie se atrevía a decirle una palabrita de Cristo, del Mesías, del Jesús, del Salvador, del Emmanuel. Nadie se atrevía a decirle algo a Pablo. Y como nadie se atrevía, iba en camino de perdición eterna. Sino que el Señor Jesucristo, ya con su cuerpo glorificado, se le aparece, dice la Biblia en Hechos 9, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? El que persigue a aquellos cristianos que están en Judea, ¿verdad?, es como si a mí me persiguieran. El que matan a esos cristianos es como si a mí también me mataran, humanamente hablando, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor le dijo en aquella ocasión, ¿verdad?, a Pablo, que no lo persiguiese. Dice la palabra santa en ese sentido. Bien, hermanos, entonces, ¿verdad?, dice la palabra santa: porque no me avergüenzo del Evangelio. Una hermana, estaba yo en su casa de visita. Sabía que su marido era inconverso. Con mucho respeto me trataba al marido, pero nunca iba al templo. Es más, la dejaba de vez en cuando cerca del templo, ¿verdad? Y una vez que estaba yo allí, alguien llama
le tocan la puerta, sale la hermana, señora fulana, vaya a ver a su esposo, aquí está a la vuelta, ahí está tirado aquí a la vuelta. No, yo no voy, dice. Ay, que llegue como se puede, yo no lo voy a ver. ¿Cómo lo voy a traer yo aquí a un borracho ahí? Mi marido, no, dice. Si cuando éramos novios no era borracho, dice. Ahora no sé por qué se fue a tirar con ese vicio. Así que dice, porque ese me va a dar vergüenza venir allí cargándolo a mi marido. Dice, así que no voy por él, ¿verdad? En ese aspecto, porque era que un bebedor, el Señor, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el que se avergüenza de Jesús delante de los hombres en este mundo, el Señor Jesucristo también se va a avergonzar de él delante de su Padre Celestial. Eso lo dice la palabra de Dios, no nosotros. Dice Marcos 8:38, estas palabras del Señor Jesucristo. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dice esta porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Bueno, entonces, ¿verdad? Había mucha gente que se avergonzaba de Cristo en su ministerio, porque lo conocían como el hijo de José, el carpintero, ¿verdad? Y como el carpintero era un pequeño oficio muy humilde, ¿verdad? Dice, este es el hijo del carpintero, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María, en fin. Bueno, hasta sus mismos hermanos los menospreciaban a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hermanos. Pero, según la palabra divina, hermanos, el cristiano, el obrero cristiano, no debe de tener de qué avergonzarse si es un verdadero seguidor de Jesucristo, el Hijo de Dios, en ese aspecto. Entonces, ni el pastor, ni el obrero, ni la misionera, ni ningún hermano de la iglesia, como es el anciano gobernante, el diácono y los demás, no debemos de avergonzarnos, jamás, jamás, del Señor nuestro Jesucristo, de su glorioso evangelio, porque la palabra evangelio significa las buenas nuevas, y eso era lo que el pueblo judío escuchaba, ¿verdad? En ese aspecto, pero como estaban ellos muy introducidos en el judaísmo, quitarles esas tradiciones, pues no era tan fácil. Solo cuando el Señor obraba en las personas, era cuando ellos abandonaban el judaísmo, daban las espaldas al judaísmo, ¿verdad? De otra manera no lo hacían, porque no estaban capacitados para hacer y dar ese paso en esta vida. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta que escribe a Timoteo, dice él de la forma siguiente, segunda de Timoteo 2, versículo número 15, dice esta porción, procura con diligencia, dice, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Repito, segunda de Timoteo 2:15. Ya para que Pablo escribiera esto, era porque él tenía una profundísima experiencia del evangelio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dice esta porción de la palabra santa. Entonces,
como apenas estaban haciendo el evangelio, apenas estaban haciendo, y en cambio el judaísmo estaba, pero por todas las aldeas y ciudades de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces la gente sabía o se inclinaba más y más cada día por el judaísmo, dice, porque es la religión que en todas partes está siendo conocida. Y el evangelio apenas empezaba a brotar, por decir un término, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que aquellos que la abrazaban, ¿verdad? Y su familiar no lo hacía, entonces sentían un poco de vergüenza, un poco de temor, inseguridad por lo que habían hecho, hermanos. Por eso el apóstol el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice en su primer carta que escribió, capítulo 4, versículo 16, dice él esta enseñanza que brota de su carta, diciendo, primera de Pedro 4, versículo número 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Repito, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Entonces, encontramos en la Biblia 3 veces la palabra cristiano, porque era una fe que empezaba a brotar, a crecer. Entonces, como había la mayor parte del mundo pagano, y eso era una cosa chiquita que apenas estaban haciendo, porque después de la resurrección de Cristo, empezaron los discípulos a ir por todas las aldeas, hablando, y como veían que era una nueva religión, como así le llama la gente, ¿verdad? Pues no se sentían muy seguros, porque eran poquitos. Entonces dice la palabra divina que dijo Pablo, ¿verdad? En lo que leímos, ¿verdad? Claramente, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, dice esta porción de la palabra de nuestro Dios. Bien, entonces el que padecía como cristiano y sufría cualquier persecución es porque estaba verdaderamente convertido y su alma había sido sellada por el Espíritu Santo. Los que volvían la espalda por miedo al padre, a la madre, a los hermanos, a sus vecinos y a los demás, era porque no habían nacido de nuevo y no estaban sus almas selladas por el Espíritu Santo de nuestro Dios, dice esta porción de la palabra de vida, hermanos. Bien, por otra parte, hermanos, ¿verdad? Dice, ¿de qué? ¿Del evangelio me voy a avergonzar? ¿Verdad? Entonces encontramos realmente que el evangelio, ¿verdad?, de Dios es entonces lo que el pueblo estaba necesitando y lo que los cristianos verdaderos cristianos estaban disfrutando. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo número 3, versículo 6 al 8. Repito, Primera de Corintios 3, 6 al 8. Yo planté, Apolo regó, mas Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice esta porción de la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, el evangelio sí se avergüenza
de muchos llamados cristianos. ¿Sí? Muchos, el Evangelio se avergüenza de muchos llamados cristianos. Un joven, lo casé y antes de casarlo hablé con la novia y con él. Y la novia dijo, mire, ministro, yo coopero con el padre de la parroquia fulano de tal. Les doy catecismo a los niños en el templo católico. Me voy a casarse, pero no voy a hacer su religión. Le digo, eso ya depende de ti y depende del muchacho o del novio o del varón que va a ser tu esposo en ese aspecto. Bueno, pues los uní en matrimonio, se casaron, ¿verdad? Y resulta que iba el joven y la novia o la esposa no iba. Hasta que como a 3 veces que hablé, que llegué a su casa y les empecé a hablar del Evangelio, ¿verdad? Se fue interesando y a los pocos meses se decide, dice, ministro, ya que llegué a su casa, sí voy a recibir la palabra que usted trae cuando viene aquí a visitarnos. Y en fin, le hablé a esta persona, le dimos un ejemplar, la congregación, a esa persona, regaló una Biblia de la congregación, y en fin, hermanos, bien, pues a los 6, 7 años de casados, ese matrimonio se rompió. Pero se rompió, se apartaron por culpa del novio, bueno, del esposo, que entre comillas era creyente, entre comillas, ¿verdad? Porque dejó a la dama que, repito, había sido catequista del templo católico, ¿verdad? La dejó por irse con otra persona. Qué bárbaro, pero así pasa en ese aspecto. Entonces, repito, el Evangelio se avergüenza de personas que supuestamente lo fueron, pero que realmente no han nacido de nuevo para el reino de nuestro Dios, según presenta esta porción de la palabra divina. Así que por eso el apóstol Pablo estaba diciendo realmente, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Lo combatí cuando era yo ignorante, incrédulo, ¿verdad? No me gustaba, ¿verdad? Porque era una secta que empezaban a hacer. Y en cambio mi religión no, era grandísima. En todas partes había el judaísmo, el fariseísmo también. Entonces encontramos en la palabra divina realmente que el Evangelio, una vez que lo recibimos y entra hasta el fondo de nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que preservarlo, porque así el apóstol lo dice, porque lo vivió y lo está comunicando a sus amados lectores de su carta que escribe Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, versículo 9, que dice así el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea
anatema. Ya para que Pablo hablara esto, era porque realmente algunos llegaban a apostatar de la fe de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Llegaban a apostatar, a darle la espalda por varias, ¿verdad? Según cosas que en su diario vivir practicaban en ese aspecto, según presenta esta porción de la palabra de Dios. Ahora, el mismo apóstol dice que lo recibió ese evangelio por revelación, después de que estuvo él, dice la palabra divina, en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 11 y 12. Gálatas 6, 11 y 12. Dice la palabra: mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Dice Pablo que como eran perseguidos, muchos llegaban realmente a apostatar la fe, y que el que apostataba era porque no tenía profundamente el evangelio en su alma, ni la fe puesta en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice esta porción de la palabra santa, hermanos. Bien, entonces el evangelio tiene muchísimo poder, dice la palabra divina en Romanos 15, versículo número 20, que dice así el apóstol del Señor. Romanos 15, versículo 20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fue nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Dice Pablo, predicamos, ¿verdad? Predicar, me esforcé, ¿verdad? Ante tanta amenaza, pero lo logré, según presenta esta porción de la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando se lleva el evangelio y la gente lo oye, la que está por el Señor apartada o escogida, se va interesando hasta que por fin llega el momento en que da ese paso firme en la fe de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y resulta una pregunta: ¿por qué? Dice la palabra: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que las almas de los seres humanos solamente se van a salvar cuando aceptan el evangelio, y ese evangelio entra hasta lo más profundo de su ser, y ya no hay nadie que lo quite, que lo arranque, que lo desaparezca de su ser. Ya realmente no lo hay, o no la hay, dice esta porción de la palabra de nuestro Dios en ese aspecto. Bien, entonces, hermanos, el evangelio en griego significa las buenas nuevas o las buenas noticias. Y estas buenas noticias se reciben en la onda corta de la fe de cada uno de los seres humanos, según presenta esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y esas buenas nuevas son a grandes rasgos 5. Primero, las buenas nuevas del glorioso nacimiento de Cristo Jesús. Estando el niño Jesús recién nacido en un pesebre, dice la palabra divina,
hasta ese lugar llegaron grandes personajes que marca la palabra de Dios, y a ese, dice la palabra divina, ¿verdad? Le dieron, dice la palabra de Dios, unos grandes regalos, dice la palabra santa, las personas que llegaron hasta ese sitio donde estaba realmente, dice la palabra de Dios, el pequeño Jesús recién nacido. Pero veamos la forma tan clara que se presenta en la palabra de Dios. Dice la palabra santa, hermanos, en Mateo capítulo 2, para ahorrarnos tiempo, dice, y ellos eran los reyes magos, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño, y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Ay, hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Esto que los Reyes Magos hacen, llegando hasta aquel humilde pesebre, le dan, dice el Señor aquí, estos preciosos regalos. Dice el Señor, oro, incienso y mirra. Qué cosa tan maravillosa. Que los Reyes Magos tenían tanta hambre, tanta necesidad, que llegaron hasta aquel humilde pesebre y le rinden adoración a aquel pequeño. No era una catedral, no era una basílica, era un pequeño pesebre, y ahí se postran estos Reyes Magos, dice la palabra divina, en ese aspecto. Y después encontramos en la palabra de Dios que Jesús, su glorioso ministerio, de igual manera, era una grande noticia. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, entonces encontramos realmente, dice la palabra de Dios, que Él hizo ese glorioso ministerio que marca esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra santa, Lucas 4:17. Fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Dice esta porción de la palabra divina, que Cristo estaba iniciando su ministerio. Dice la palabra de Dios. Y su ministerio fue una cosa gloriosa. Ningún profeta, ningún apóstol, ninguno de los seres humanos hizo el ministerio que Cristo realizó. Dice la palabra santa, realizó como prueba de ser el Mesías, enviado y descrito con sumos detalles en el capítulo 53 de Isaías. Con detalles se lo describe el profeta y se cumple perfectamente bien, dice esa porción de la palabra divina. Pero la buena noticia de esto fue el triunfo
de Cristo Jesús sobre las garras de la muerte. Es decir, que Él fue el vencedor de la muerte. Se levantó victorioso, dice la palabra de Dios, y fue como Cristo Jesús, dice la palabra divina. Así mostró, dice el Señor, su obra, porque Jesús se apareció, dice San Juan, capítulo 20, versículo número 22. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieses los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieren, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en las manos de su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús a las puertas cerradas, puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos. Alarga tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dice Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús se aparece resucitado, dice esta porción de la palabra divina. ¿Por qué? Porque es el poder del Evangelio de Cristo Jesús, la base principal de la obra redentora de Cristo Jesús. Y el retorno glorioso. Él vendrá, hermanos. Y es lo que el Señor Jesús entonces está, ¿verdad?, por cumplir, y vendrá para rescatar a su amada iglesia, y que el mundo empiece a estar realmente, dice la palabra de Dios, angustiado, porque va a haber una grande separación del pueblo realmente de Dios. Dice la palabra divina, primera de Tesalonicenses 1, versículo número 16 en adelante. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es realmente el poder del Evangelio, la culminación de la obra de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esas son las buenas noticias que marca la palabra de Dios para cada uno de los creyentes, dice esta porción. Así que entonces, hermanos, dejemos que el poder del Evangelio revolucione, nos transforme, cambie nuestra conducta, y le permitamos a Cristo, ¿verdad?, realmente que Él nos ayude para estar trabajando en su obra, llevando las buenas nuevas de salvación a aquellas almas que realmente no le han conocido, hermanos. Ya he dedicado una vez a la semana ir al centro hospitalario acá en Tlalpan. Y vos, como unas 4, 5, 6 cuadras, llego a los hospitales y empiezo a repartir literatura, porque ahora ya no dejan entrar en la sala de espera. Antes sí entrábamos a la sala de espera y repartíamos allá las 20 gentes que estaban esperando
llegar la hora de subir a ver a su familiar que está hospitalizado, ahora ya no dejan, ya no dejan entrar, ponen un listonzote y no permiten. Entonces, como hay gente afuera, mucha gente afuera esperando que llegue la hora de cita para subir a ver a su familiar, reparto y la gente, el 90% lo recibe bien. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Y ya, me regreso por la otra calle y vengo también repartiendo. Le digo, Señor, yo estoy sembrando. Señor, el resultado viene de ti. El campesino nada más reparte, pone su siembra en cada uno de los surcos, ¿verdad? Y ya espera que venga la lluvia, ¿bien? Ya, pero él nada más siembra el parcelero en su milpa. Lo mismo que estamos haciendo, el Señor va a hacer la obra en su debida oportunidad. Y cuando regreso, veo que algunos están ahí esperando el camión y están leyendo el folletito que les entregué a algunos. ¿Sí, hombre? Estamos sembrando, Señor, y tu Espíritu Santo va a hacer la obra, nada más. Así que entonces, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta tarde y continuemos cantando con mucho gozo el himno 327, Tuyo soy Jesús. Himno 327.
Es momento de alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas y diezmos y cantamos nuestro himno 436 mientras se recogen las mismas. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícelo, conságralo para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por las ofrendas que se han recogido, límpialas y que sean usadas para tu obra. Bendice al dador alegre y que sean de bendición. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es momento de nuestra oración final y posteriormente la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor, el presbítero Clemente Espinosa, y finalmente el himno 450, Dios te bendiga. Amante Dios y eterno Padre, una vez más glorificamos tu nombre. Danos de gracias, Señor, porque nos sigues dando vida, dando salud, nos sigues dando, Señor, medios económicos para nuestro mantenimiento del diario vivir y sobre todo, Señor, porque mantenemos, Señor, nuestra fe firme en Cristo Jesús por tu gracia y por tu misericordia. Señor, que el Espíritu Santo, Señor, siga obrando en tu iglesia de Benecer. Padre bendito, que nos siga, Señor, protegiendo de esta pandemia, Padre Celestial. Y, Señor, te ruego que nos mantengas unidos, aunque estamos físicamente separados, pero siempre unidos espiritualmente, Padre, para alabar y glorificar tu santo nombre, domingos y los días, Señor, de miércoles que también tenemos oración. Padre bendito, que, Señor, el ángel de Jehová esté acampando alrededor de Benecer y nos siga librando de todo mal que haya a nuestro alrededor. Petición que ponga tus divinas plantas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, estimados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares y con todos los hermanos de tu iglesia, Ebenecer, hoy y en los días venideros. Amén.